Bienvenidos a un nuevo episodio de Periscopio Pandémico, cada uno desde su casa tratando de comunicarse con vos y charlando sobre algunas cuestiones que de algún modo presagian o no lo que vendrá, si es que algo vendrá después de todo esto. Hoy vamos a charlar con el profesor universitario, ensayista, crítico cultural Alejandro Kaufman, para que nos cuente un poquito cómo la está viendo, sobre qué cosas está reflexionando, pensar algunas cosas, responder algunas preguntas también que se nos van formulando. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo la vas llevando, en principio, esta cosa larga? Muy larga, muy cansadora, muy agotadora. Cada vez que nos reunimos con alguien de manera virtual, hacemos el mismo esfuerzo que si viajáramos y nos movemos de, ¿no es cierto?, 2 metros. Y toda esa disposición a la vida normal que tenemos por razones de teletrabajo, cuando hacemos teletrabajo, es muy agotadora. Es agotador el tema de tratar de no contagiarse, sobre todo cuando uno tiene alguna susceptibilidad. Es muy agotador. Pero al mismo tiempo, como hay problemas mucho más serios, entonces, bueno, uno se lo aguanta, ¿no? Hay una Ujú. especie de aguante, es una lógica del aguante la que vamos sobrellevando. En el caso de muchos que hacemos eso, hay otros que van a Ujú. tomar el cafecito, ¿no? No, más vale. Es una cosa extraña porque daría la sensación de que es menos esfuerzo y también hay una sobrecarga de atención sin tiempo para pensar, porque de última en el colectivo o en el subte, uno de algún modo ese tiempo empieza a extrañarlo, ¿no es cierto? También, y que es un espacio de estar conectado con lo que se viene o con lo que pasó. Ahora vamos saltando una cosa con la otra y es una especie de zapping permanente, por lo menos para una cantidad de gente, ¿no? Sí, toda la situación del teletrabajo, de la concentración de esfuerzos que se hacen virtualmente en la casa de uno, es devastadora porque es todo continuo, ¿no es cierto? Y toda esa fantasía de organizarte una serie de compartimentaciones depende de la voluntad de cada persona y es muy relativa. Esto lo han visto bien, por ejemplo, los gremialistas de la docencia, que han hecho toda una serie de criterios sobre el derecho a la desconexión, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión del tiempo continuo, es decir, fluye de manera indistinta y está completamente saturado al mismo tiempo. Además, cada cosa que haces en relación al exterior es también mucho más forzada, ¿no? Hacer una compra, abrir la puerta de tu casa, sacarte Ujú. los zapatos, todo se vuelve mucho más complicado. Así que sí, Absolutamente. es muy agotador, se altera el sueño, en fin, es un esfuerzo muy, muy grande, muy grande. Pero La esto, vos incertidumbre, viste, la sí, incertidumbre también. pero viste, Alejandro, viste que esto en abril no era así. En abril teníamos tiempo libre, teníamos que ver cómo hacer productivo nuestro tiempo. Eso con el paso de los meses se fue tornando en una cosa cada vez más insoportable, ¿no? ¿No lo notás de esa manera? Pues como que En en parte abril sí, pintábamos la casa. sí, hubo algo de eso. Sin embargo, las experiencias fueron diversas. Ujú. Personas con mayor capacidad de separar, de compartimentar, lo experimentaban como una especie de retraimiento productivo. Pero los que nos disponemos más a tener una conexión con lo que pasa, no nos sucedió. A mí no me sucedió eso. O sea, yo Ajá. vivo como muy conectado, no solamente en el sentido de la virtualidad, sino de lo que sucede en la actualidad, políticamente, en el ámbito general, y no tuve esa experiencia de sentirme así, para nada. Ujú. No, al contrario, Esto, enseguida tuve problemas de insomnio, problemas de saturación de la atención. Por ejemplo, una cosa que empecé a hacer era que yo quería leer todo lo que se escribía sobre la pandemia, quería escribir sobre eso y leer todo, y enseguida enloquecí completamente. Porque empezó a haber una proliferación infinita de intervenciones y me llegó alguna semana a decir, bueno, no es imposible abordar esto, ¿no? no, claro. Teníamos cierto temor al pánico, o por lo menos vos escribiste bastante sobre el tema del pánico, ¿no? Frente a lo que estaba ocurriendo, y, y de algún modo se da una especie de disyuntiva, ¿no? Entre el temor al pánico y al temor también a que el virus se instale y a nadie le importe nada. O sea que es como una especie de doble juego
que entró en tensión durante todo este año y con diferente peso en diferente momento. Me acuerdo que había una preocupación sobre que la sociedad entra en pánico y se paralice, y al mismo tiempo que la sociedad diga, me importa tres pitos, sigo dando vuelta. Digo, como que son como las dos caras de una moneda compleja en ambos casos. ¿Cómo lo visualizas? A mí me interesó revisar la cuestión del pánico, primero viendo una definición minimalista del pánico, no imaginaria, interpretativa, sino minimalista. El pánico es una reacción de los seres vivientes más evolucionados, más avanzados, incluye a las aves, a los mamíferos, que es una reacción muy brusca, muy violenta, adversa, de retirada, de huida, frente a un peligro inminente que no se puede enfrentar. Eso es el pánico, no es otra cosa. El pánico es un peligro que no puedo enfrentar y entonces reacciono de una manera muy violenta. Es decir, es un intento de huida que suele no tener eficacia. A veces la tiene, a veces no la tiene, pero implica, es decir, cuando nos encontramos frente a un peligro inabordable, es como si hiciéramos un disparo. Se produce como un disparo, una reacción con todas las fuerzas posibles para salir de esa situación, no importa con qué eficacia. O sea, solo tiene eficacia en cuanto a la reactividad, pero no en cuanto al resultado de la acción. Por eso el pánico suele ser muy peligroso. El pánico suele producir daño también. O te salvás o te morís. Es decir, es una situación completamente extrema, como ahogarse, un incendio. Y en eso los mamíferos y las aves y nosotros reaccionamos todos de un modo similar. Pero eso es algo que ocurre puntualmente, en una situación específica, ¿no es cierto? Lo que ocurre, como somos sujetos de la conciencia y de lo inconsciente, el pánico nos produce una extensa irradiación de sentido que nos hace entonces difícil delimitarlo, ¿no es cierto? Es decir, en un animal es más fácil delimitarlo, o tiene pánico o no lo tiene. Como nosotros nos figuramos el futuro y nos representamos lo que sucede, entonces hay toda una serie de mediaciones de sentido mucho más complicadas. Pero si delimitamos el pánico a su característica más específica, porque eso sucede así, cuando uno corre el riesgo de ahogarse, cuando hay un incendio, insisto, o en epidemias de otras épocas, ¿no es cierto? Ahora, como no podemos tener humor y como no estamos en los años 90, uno no podría titular un artículo como yo haría en ese momento que llevaría como título "Esto no es una epidemia". Porque esto no es una epidemia en el sentido... Hay un gran equívoco de los que van a la historia y hablan de Tucídides, de la gripe española, de la peste negra. No tiene nada que ver con todo eso. ¿Por? Es otra cosa. ¿Por qué? Es otra cosa porque es un fenómeno moderno, técnico, urbano. Hay toda una cantidad de complejidades propias de esto que está ocurriendo que tienen muy poco que ver con las epidemias históricas, ¿no? Y es tan confuso y tan incierto todo que las epidemias históricas son un recurso del que se dispone como primera instancia para hacer una comparación. Pero no tiene mucho que ver. Por eso hay una distorsión cognitiva que se produce, que es un problema muy serio y que cada vez va a ser más serio, y tanto durante esto hasta cuando después termine, que es que lo que ocurre no es congruente con lo que decimos de lo que ocurre. Es decir, esto tiene muere poca gente en comparación con otras razones por las que muere gente. Entonces, esto es una distorsión. Esto no quiere decir que uno tenga que desatender la cuestión. No estoy nada, yo comparto todo lo que ha hecho este gobierno, me parece perfecto. Pero hay un problema cognitivo que a todos nos produce un desgaste también, un cansancio, que es adecuarnos a una realidad que no coincide del todo con el modo en que la describimos. ¿En qué punto lo ves más claramente eso? ¿Cómo? ¿En qué punto lo ves más claramente vos? Bueno, eso? en el hecho de que el modo en que hablamos de esta epidemia es como si murieran millones de personas. Y eso no sucede. Vos fíjate que la mayoría de los relatos que hay sobre la gente afectada por la epidemia es "no me pasó nada", o "me pasó muy poco", o "sufrí mucho pero después lo superé después de transcurridos 2 semanas". Bueno, eso produce un efecto distorsivo. Quiero decir, hay un problema que es negar la epidemia y otro que es negar el carácter que tiene. Eso también es un problema. Si nosotros negamos esa muy baja letalidad que tiene, entramos en una zona muy complicada para que la gente efectivamente se cuide. Por eso es tan difícil
comunicar el cuidado respecto a esta epidemia es muy complicado, porque además no se sabe. O sea, no hay diario del lunes acá. Desde que empezó todo esto, hubo muchas variaciones sobre los saberes acerca de lo que está ocurriendo y todavía hay muchísimas incertidumbres. Entonces, hay una complejidad ahí. Es muy difícil hablar de la cuestión. Se dicen demasiadas cosas, más de las necesarias. Hay poca prudencia, inclusive en la manera de expresarse públicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los matemáticos o los químicos o los biólogos que miran curvas y hacen proyecciones de esas curvas. Eso no tiene nada que ver con lo que ocurre. O sea, los virus no se comportan de esa manera. Vos fíjate una cosa interesante. Los trabajadores de la salud, digámoslo ampliamente, no hacen predicciones. O sea, se ha producido un conflicto entre los científicos de diversa índole y los que tienen compromiso con el cuidado. El científico no tiene compromiso con el cuidado, lo puede tener moralmente, éticamente, pero no hay alguien que se va a morir porque él hizo algo. Mientras que el trabajador de la salud, sea un investigador o sea uno que está al pie de la cama, tiene un compromiso, no puede hacer cualquier cosa, no puede experimentar con humanos, ¿viste? Entonces eso genera otra mentalidad que se ha desdibujado en este momento. Es decir, como hay tanta incertidumbre, ha perdido legitimidad, ha perdido autoridad. Entonces vos prendés intratables y discuten de igual a igual cualquiera con tipos que saben muchísimo. O sea, son tipos que han pasado 40 años estudiando estas cosas y te dicen que no saben. Vos fíjate que esto es interesante. Cuando vos le preguntás algo, dicen, y no sé. O sea, ¿cuándo va a pasar tal cosa? No sé, te dicen. Mientras que los que no saben, dicen que saben. O sea, el que realmente sabe eso, no te dice lo que va a pasar, porque no lo puede saber. Y los que dicen lo que va a pasar son los que no saben. Ahora, el saber sobre lo que tiene que ver con el cuidado de la salud es un saber comprometido, es un saber situado, es un saber que no sabe porque no quiere saber cuándo te vas a morir. Es lo que te pasa cuando vas a un médico con una enfermedad terminal y el tipo te dice, usted se va a morir dentro de 10 días. Esas estimaciones son, viste que son muy complejas, no te firman un papel, no dice, aquí está la fecha de muerte, llame al sepulturero porque se va a morir. No es así. Porque además nadie quiere que te mueras, o sea, no hay una objetividad en eso. Bueno, y cuando es colectivo pasa lo mismo. Entonces, ahí hay una zona muy compleja que podría ser interesante conversar de esto públicamente en lugar de lo que está ocurriendo, que está entonces ocurriendo como irradiación del pánico. Porque el pánico lo que produce es que no puedes pensar. Se empieza a hablar sin pensar. Se dispone de algún tipo de enunciado y se lo reproduce y no hay tiempo para pensar. Es muy difícil pensar en el medio de un pánico, ¿no? Claro. Es un pánico que se irradia a partir de esa situación específica, ¿no? O sea que ahí aparece la figura de pánico que planteas, que es súper interesante. Es aquel que se encierra en el baño porque no se quiere morir y aquel que se va a tomar una cerveza. Claro, exactamente. Porque ahí cuesta mucho y en estos días se ve la incomprensión de uno hacia el otro, pero deberíamos ver, bueno, cuál es el patrón común. Y por esto que vos comentás, en ambos casos aparecería este pánico de morirme o de quedarme encerrado en mi casa. Claro, porque esperar la muerte es insoportable. Es decir, lo que ocurre en todas... por eso el pánico es breve. Una vez que pasó la situación, ya no te importa. Claro. Que no te puede estar importando, porque es intolerable. Es decir, el cuerpo no puede soportar. Entonces lo que produce el cuerpo es una autodefensa de indiferencia, de anestesia. Eso pasa en todas las situaciones catastróficas. Es el motivo por el cual en Sarajevo, yo siempre cuento una anécdota que conozco, que escuché de Sarajevo. Había francotiradores, ¿no es cierto? Entonces había una anécdota que contaban de un lugar en donde los francotiradores disparaban sobre ese lugar, pero había que ir a comprar el pan a la mañana. Entonces salían a comprar el pan y recibían disparos. Sabían que el primer disparo no embocaba porque era el primero, entonces pasaba uno. El segundo era poco probable que pasara, el tercero iba a acertar, por lo tanto el tercero si iban 3 personas, ¿no? O si contaban los disparos para ir a comprar el pan, porque tenían que ir a comprar el pan. Entonces, exacto. La gente se adapta a las situaciones catastróficas de un modo muy traumático. Después esos traumas duran generaciones, se transmiten generacionalmente, pero se vive como una especie de anestesia o de normalidad, ¿no es cierto? Eso nos pasa con muchísimas cosas. Por ejemplo,
algo que siempre tengo presente de haberlo visto en un documental es cuando empezó la navegación aérea, la gente no se quería subir a los aviones. Claro. Entonces la empujaban. Las azafatas lo que hacían era tomarte de brazo y ayudarte a subirte al avión porque hay un documental, ¿no? En blanco y negro, mudo, de gente llevándola a que se suba al avión porque no se quería subir. Bueno, y ahora tenemos esa situación tan rara. Por ejemplo, fíjate, esta es una situación pánica de baja intensidad que vivimos todo el tiempo, que además es cómica, ¿no? Como toda situación que la mirás de lejos es cómica, que es cuando te sentás en un avión y te dice, en caso de necesidad van a caer mascarillas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, sí. Bueno, está la figura de alguna persona al interior jugada en un momento que se mete en una escalera mecánica y que obviamente aparece una situación de suspenso donde se pone en juego la vida de alguna manera. Y hay un montón de cosas cotidianas donde efectivamente ocurre eso. Hubo un momento donde todos estuvimos unidos, podríamos decir, hace unos meses, en contra o en contra del virus o en contra de enfermarnos con el virus. En aquel momento parecía que la política se disipaba, desaparecía, por decirlo así. Había una especie de todos unidos triunfaremos que contemplaba a todos y a Cambiemos de alguna manera también, digo, para ponerle los nombres que tiene que ver. Eso con el correr del tiempo empezó a mutar, la política apareció de vuelta. No es lo mismo si esto lo charlábamos en abril que si lo charlamos ahora. ¿Cómo observás vos que la política apareció nuevamente en nuestra sociedad en estos últimos 2-3 meses? Yo alguna cosa que vengo diciendo de que empezó esto es que siempre el gobierno de la cuestión fue político, siempre fue político, siempre hubo divergencia entre distintas instancias, ¿no? Es decir, vos fíjate, por ejemplo, porque hay muchos que dicen los asesores tienen que ser interdisciplinarios. Ahora, hace un momento decíamos que los que cuidan la salud piensan distinto que otros. Los que tienen compromiso, responsabilidad civil, o sea, un médico puede ir preso, o una enfermera, ¿no es cierto? O un camillero. Cualquiera de ellos tiene un compromiso con el cuidado que no tiene un sociólogo, en fin. Hay otras profesiones que también tienen incumbencia, no vamos a entrar ahora en eso, pero indudablemente respecto a una situación extrema, el que cuida la salud tiene un compromiso radical, porque es de vida o muerte. Y acá está involucrada la terapia intensiva. La terapia intensiva es un lugar donde la gente está en el límite y se la mantiene con vida. Puede perder la conciencia, puede estar en coma, puede no poder respirar, puede no poder tener circulación sanguínea, puede pasar cualquier cosa y hay una serie de recursos técnicos. Esa es la novedad, por lo cual digo, esta es una situación inédita en ese sentido, porque el daño que produce este virus da lugar a una demanda masiva de terapia intensiva, de cuidados que antes no existían. Hace 50 años eso no existía. Es decir, es muy reciente la terapia intensiva. Es un fenómeno reciente que nos hizo nos creímos que el borde entre la vida y la muerte se podía sostener técnicamente y vino este virus a desmentirlo. Es decir, produce una demanda tan masiva que no se la puede enfrentar, no hay nadie que la pueda enfrentar, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que produjo el pánico. Quiero delimitar esa cuestión. Eso produjo pánico porque tenemos la idea de que si nos pasa algo, por supuesto hay un montón de problemas porque hay divergencias sociales, económicas, por las cuales hay gente que tiene acceso a la salud y otra que no, pero que hay una disponibilidad de atención a la salud que depende solamente de factores sociales o económicos. Esto lo desmintió, por eso yo en un artículo lo titulé El hundimiento del Titanic. Ahora, después de que se hundió el Titanic, ahora tenemos GPS, radar, ya no vamos a volver a chocar con un témpano. Pero en ese momento, la idea de un barco superpoderoso y veloz, bueno, chocaba con témpanos. No podías tener un barco superpoderoso y veloz porque no sabías dónde estabas. Claro. Entonces, con la terapia intensiva ocurrió que esta situación nueva desmintió esa omnipotencia que produce la técnica, ¿no es cierto? Haber vencido a la viruela, más o menos por la misma, en una era contemporánea de la aparición de la terapia intensiva, se venció la viruela. O sea, fue la primera vez que una epidemia desapareció de la faz de la Tierra.
Es glorioso, es un triunfo. Bueno, todo eso chocó ahora con un témpano, es decir, Claro. una realidad nueva, y eso produjo pánico porque la situación de que vos hay un recurso que te podría salvar la vida, pero que no va a estar disponible porque van millones de personas o miles de personas a demandarlo, y que va a haber que elegir. La elección entre una persona y otra se llama triage y ocurre siempre que hay una catástrofe. Nosotros lo vimos en Cromañón, es una situación tremendamente traumática y dramática, pero esto ocurre masivamente a nivel mundial y con millones de personas. Entonces, eso produjo el pánico. La situación del pánico la produjo eso. Y si vos mirás cómo fueron las cosas, el pánico no se produjo a partir del evento chino, porque no entendíamos lo que estaba pasando. Y en la Argentina quedó muy claro que fueron los videos viralizados de los testimonios de Italia y de España, que nos resultaban comprensibles, los que nos hicieron ver que acá estaba pasando algo que era terrible. Era de las personas que nos hablaban. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en abril, mayo, por ahí. Empezamos a enterarnos de que no era una vaga cuestión china que se resolvía de alguna manera, sino que pasaba algo terrible con las terapias intensivas, con que la gente necesitaba respirar y no iba a poder respirar y se iba a morir y iban a elegir quién iba a vivir y quién no. Y esa es la situación en la que estamos. Ahora, prolongada, atenuada por todas las medidas que se tomaron, nos lleva a este gris, que es muy complicado, y vuelvo a lo que vos me preguntabas, la cuestión política. La cuestión política es que siempre estuvo gobernado por la política, por eso hay tantas maneras distintas de encararlo. Está la de Bolsonaro, está la de Suecia, está la de Estados Unidos, la de Johnson en Inglaterra, la de China. O sea, en China pasaron periodos, estimo que de una semana por testimonios que hay, donde no salías de tu casa. En Wuhan te traían la comida a la puerta y no se salía a la calle. Entonces, bueno, eso se puede hacer en un tipo de sociedad. ¿Y si salías? Había brigadas de vecinos que te persuadían de volver a tu casa. Claro, o sea, no salías. Había un tipo en la cuadra, claro. No era mi libertad, no. No. Esto lo sé porque quien tenía un pretexto para salir, trataba de salir, pero eran muy pocas personas y le preguntaban qué estaba haciendo. Inclusive en algunos lugares de esta zona donde empezó la cuestión, pusieron empalizadas en las calles para que no pases de un barrio a otro. O sea que si vos salías por algún motivo justificado, llegabas a una pared y tenías que volver a tu casa. Bueno, eso, que parecía una exageración, parecía yo inclusive lo interpretaba como un gesto de poder de la competencia de China a nivel geopolítico, ¿no? Era una manera de mostrar su capacidad tecnológica, su dominio de la población. Bueno, pero había otras cosas que no nos enteramos por lo que pasó en China y nos enteramos después por lo que pasó en Europa. Entonces, eso generó cierta adhesión a la cuarentena. Ahí viene, pero quiero terminar con esta idea. La cuestión siempre fue política, ¿eh? Es decir, el político, porque controlar lo que ocurre con un fenómeno como este es un problema político. Es decir, es político hacer que la gente se comporte de una manera. Eso es político, porque implica todo lo que supone el gobierno, ¿eh? Supone la gestión, la administración, el manejo de los recursos, convencer a la gente, comunicarse con ella, ver qué piensa. Todas esas cuestiones suponen el manejo de la epidemia. La epidemia no se maneja porque se formule un enunciado científico y entonces la gente lo va a obedecer. Eso no existe. Es decir, la gente sabía que convenía usar cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad se empezó a usar cuando venía un policía y te decía que te lo pusieras, y la gente lo aceptó finalmente, porque no es un gran esfuerzo usar un cinturón de seguridad. ¿Te acordás que al principio había gente que simulaba ponerse cinturón y lo hacía falsamente porque sentía que de esa manera no sé qué cosa estaba haciendo? Taxistas panzones que decían, no, yo no puedo manejar con el cinturón, entonces lo apoyaba, vos ibas sentado atrás y mirabas como el tipo apoyaba, era una cosa totalmente ridícula, pero pasaba. Bueno, es decir, porque esto lleva a otra cuestión que es... Y la multa, y la multa. Las multas, claro, pero es una combinación por la cual perseverar, insistir en que hagas algo, tomar ciertas medidas coactivas y convencerte de que eso es valioso, por ejemplo, a través de la niñez. La niñez ejerce un papel muy importante en la cultura moderna para separar residuos, para un montón porque los chicos te dicen, ¿y por qué no lo haces, papá o mamá? O sea, en la escuela me dijeron que hay que hacer esto, hay que usar el cinturón, ponete el cinturón.
Ese es un mecanismo muy importante de reproducción social, ¿no? Ahora, todo eso ocurre a lo largo de mucho tiempo. Es decir, cambiar un hábito, ha habido guerras por los hábitos. Es decir, nos cuesta mucho cambiar un hábito, no es algo sencillo cambiar un hábito. De cualquier tipo, hábitos alimentarios, sexuales, espaciales, gestuales, cómo saludarse, ¿no es cierto? Las revoluciones han traído siempre cambios en los hábitos, manera distinta de saludar, manera distinta de vestirse. Son todos procesos lentos y la incidencia brusca, por ejemplo, vos fíjate que en los procesos revolucionarios, en Barcelona en el 36 la gente no se saludaba más, buenos días, buenas tardes, sino de una manera igualitaria, no ritual. Bueno, todo eso quedó olvidado porque no fue tan fácil. O como en la Revolución Francesa, que se pretendió cambiar el calendario, hacer un calendario que no fuera el que estaba establecido por ciertas normas del antiguo régimen. ¿Por qué es tan fácil volver a como era todo antes? Y porque son cosas difíciles de cambiar. Cuando yo era chico todavía había carteles que decían prohibido escupir en el suelo, que venían de la época de las epidemias de tuberculosis. Es decir, costaba mucho hacer que la gente no escupa. Y escupir, que es un hábito, inclusive es un hábito masculino. Es decir, si escupo no sé qué significa, que tengo como mayor presencia. ¿Viste que la escupida, inclusive en las narraciones audiovisuales, cinematográficas, el personaje escupe, como diciendo... Como jugador de fútbol hoy lo mantiene. Solamente los jugadores de fútbol lo mantienen. Manejo la situación. Claro, hay un código de presencia. Bueno, eso es un hábito. Sí. Y es muy difícil de cambiarlo. Y con la tuberculosis llevó décadas cambiarlo. Y ahora no queda bien escupir en el suelo. Es decir, quedó limitado a una situación bastante singular como esta que decís vos. Entonces, de repente, la situación en la cual tenés que hacer un montón de cosas que antes no hacías, y es muy difícil conseguir eso. Por eso, lo que estamos viviendo ahora es una situación un poco absurda, donde como mueren pocos y la mayoría no lo padece tanto, entonces eso disminuye el temor. Entonces, se produjo una situación gris muy desagradable que es, lo hacemos con todos los cuidados. Cada vez que alguien dice con todos los cuidados, es ningún cuidado, es decir, es una situación inmanejable. ¿Qué es con todos los cuidados? ¿Te vas a mantener a 2 metros, etcétera, etcétera? No. Por eso lo que vimos en la ciudad son escenas que nos resultan muy alarmantes, ¿no? Ahora, el manejo fue siempre político, porque es política la cuestión de lograr que la gente se comporte de una manera. Tuvo cruces transversales y heterogéneos con las ideologías, porque ideologías diversas tuvieron comportamientos distintos. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando? En Suecia, uno puede decir, había una actitud que parecía liberal, pero en Suecia eso tiene un sentido progresivo, que no le quieren imponer cosas a la gente. Claro. Y en China no es un mero totalitarismo, es una sociedad donde hay un colectivismo. Entonces hay mucha gente en China que no tiene disidencia con esos comportamientos. Entonces te dice, no, hay que hacer esto, es importante, somos una sociedad donde nos cuidamos entre todos y lo hacemos. Es decir, tampoco es sencilla la relación entre gobernar, la ciencia técnica, el hábito, las transformaciones y el peligro. Todo eso tiene una serie de variantes también muy complejas. Y a esto hay que sumar que no sabemos exactamente qué ocurre en cada lugar del mundo, porque viste que discutimos esto como si supiéramos. Yo qué sé lo que pasa en Rusia, en Siberia, no tengo la menor idea. Además, ¿quién sabe qué pasa en Siberia? Es decir, ¿qué valor tienen esos números que te dan de Siberia? No sabes muy bien, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre, y yo creo que una de las cosas para proponer en esta situación, nosotros que trabajamos con la comunicación, con la educación, con los saberes y sus intercambios, es cómo hablar para no decir cosas que no tienen sustento o que no se pueden fundar. ¿Qué certidumbre sí podemos sostener? Esta conversación intenta, de mi parte, ¿qué cosas puedo decir? ¿Qué cosas puedo decir y que sean sustentables, relativamente sustentables? Son pocas, menos de las que se suele decir. Pero eso es un valor. Si vos podés decir algo que lo podés sostener, por ejemplo, saber que es difícil cambiar un hábito es importante, porque entonces no vas a tener el optimismo de ir masivamente a tomar algo y creer que eso va a funcionar. Eso no va a funcionar. No. Eso no funciona. Ahora, tampoco podés obligar a la gente
a que no vaya a tomar un cafecito. Tener conciencia, eso tiene que ver con el pánico, como vos lo resumías recién, es un valor. Y en conjunto eso lleva a que la discusión política pueda tener una serie de matices, digamos, ¿no? Es decir, porque una necesidad que tenemos ahora es delimitar cuándo algo está siendo utilizado para construir poder, que es lo que pasa en el conflicto entre ciudad y nación y provincia, ¿no es cierto? Es decir, cuando en la ciudad de Buenos Aires te dicen todo, te están diciendo, la meseta infinitamente ascendente, que siempre es una meseta, pero que asciende continuamente, es como disparatada la manera en que hablan de eso, porque quieren satisfacer a un supuesto votante, digamos, ¿no? Sí. Corriendo riesgos, porque el enunciador político que hace eso corre en la ciudad de Cromañón, hacer eso, lo que se beneficiaron por Cromañón, porque llegaron al poder por Cromañón y ahora se ven en una situación ellos de tener responsabilidades, bueno, entonces están satisfaciendo a un supuesto votante a través de una idea de libertad que la disfrutan los jóvenes y las personas jóvenes que van al cafecito. Y bueno, y estamos en una situación de mucho riesgo. El riesgo es lo que venimos diciendo, la saturación del sistema de atención. Entonces, claro, ahí uno empieza a hablar de la solidaridad y empieza una conversación que no es muy eficaz, porque no funcionan bien limitarse a decir, bueno, ustedes son mala gente que va a tomar el café y no les importa a los de terapia intensiva. ¿Cómo podemos encarar esta situación? Bueno, como un conflicto sociopolítico en donde se tienen que escuchar las voces de las distintas intervenciones y llegar a un acuerdo. Y a ese acuerdo se tiene que, pero no de un modo moral, sino de una manera más pragmática, digamos. Ahora, por eso es un problema muy serio la comunicación interesada de los medios hegemónicos, que son serviciales a las derechas, y que por ejemplo, yo justo en un zapping capté el momento en el que en TN decían, lleva una mantita, porque hace frío en los bares. Estaba Leuco con María Laura Santillán, y ella tiene reflejos rápidos, porque Leuco dijo, te podrían dar una mantita. Mirá qué interesante, en una epidemia, en una pandemia, él pide que le den una mantita, además. Imaginás dándote una mantita, porque se usa distribuir mantas tomando algo al aire libre, con mucho frío. En algunos lugares se dan mantas habitualmente. Dar una manta ahora es como pegarse un tiro, ¿no es cierto? Es una cosa totalmente... Se está proponiendo poner cubiertos descartables, elementos descartables en los bares, y él quiere una mantita. Y María Laura Santillán reaccionó instantáneamente y dijo, bueno, eso es un problema, traigan su mantita. Claro. Pero esa actitud de incentivar el riesgo, ¿no es cierto?, satisfaciendo una pulsión pánica, es una pulsión pánica, no necesariamente hay que pensar que es autodestructiva o suicida. Uno le sale decirlo porque te da bronca, digamos. Entonces te sale hay un descuido en eso, un descuido realmente peligroso. Se produce una cierta agresividad que surge frente a la gente que hace eso. Pero bueno, es más complicado en realidad, ¿no? Es decir, gente que percibe las cosas de esa manera y actúa como el que se ponía el cinturón de seguridad. Porque no ponerse el cinturón de seguridad, si tenés un accidente, también satura terapias intensivas, satura los sistemas de seguro, satura las discapacidades. O sea, produce el mismo efecto, solo que más prolongado. Entonces ese es otro componente que tiene esto que está pasando. Es decir, no es raro que seamos indiferentes a que muera gente, porque eso es la vida social. Muere gente de hambre, gente de pobreza, gente de tristeza, de miles de razones, y una parte de la sociedad intenta prevenir o evitar eso, y la mayor parte de la sociedad no. No está la mayor parte de la sociedad preocupada todo el tiempo por los homeless, por la gente que vive en situación de calle, ¿no? Es decir, pasamos al lado de la gente que está en situación de calle. Hay una minoría que es heroica, que es abnegada, que es solidaria y que hace cosas respecto de eso, ¿no es cierto? Que va y le da de comer o que se preocupa. Y hay una mayoría que vive su vida. Es decir, eso no está bien, pero es cómo ocurren las cosas. No es cínico lo que digo, estoy tratando de describirlo, de ser realistas. Entonces es comprensible que las cosas ocurran de esta manera. Ahora vos sabés que... Sí, discúlpame. No, porque me quedé pensando esta cuestión de cuando se instala un hábito, y bueno, nosotros sabemos por la dictadura de salir con el DNI, o sea, que otras generaciones es bien performativo, como la política hace que uno
se generan unos hábitos al punto tal de que pasado 30 años de democracia, yo no salgo sin el documento, digamos. Es absolutamente así. No, por ahí no me pongo el cinturón de seguridad, pero salgo con el documento. Son esas cosas que ocurren. Sí. Hay un tema que quería también escuchar en qué estabas pensando, que tienen que ver con las subjetividades, digamos, porque también es cierto que de algún modo esta situación hace que uno se vuelva a retraer sobre sí mismo, y de algún modo se da una especie de fenómeno en los últimos años de ese retraerse sobre sí mismo, que de algún modo termina siendo algo eh, antisocial, por decirlo de algún modo. Yo pensaba si me acuerdo que en la década del 60 se dio una revolución sexual que de algún modo hacía mi cuerpo es de todos, digo, en vez de mi cuerpo es mío, mi cuerpo es de todos, todos disfrutemos de nuestros cuerpos en una especie de gran orgía que nos va a hacer felices a todos. Luego vino el SIDA, ¿sí? Luego veo el neoliberalismo en términos de volvernos a cada cosa, y ahora, además del forro, hay que usar barbijo, y cada vez tenemos que usar más artilugios para separarnos del resto del mundo. ¿Cómo lo pensás vos? Y además una cosa más quiero decir, también una novedad que tuvo esta pandemia es que no aparece el relato del castigo divino. No ha aparecido fuertemente eso, lo cual también constituye una novedad, ¿sí? Para la historia de la humanidad. Casi siempre que pasa esto hay un castigo divino. Esta vez no hubo castigo divino, o no apareció el discurso, pero al mismo tiempo opera para que cada uno se siga metiendo para adentro, se individúe cada vez más. El discurso del castigo divino lo que pasó es que tuvo poca pregnancia, digamos. Apareció bajo la forma del apocalipsis, bueno, no puede seguir esta civilización. Por lo menos en algún momento hubo muchas voces. Bueno, ahora sí que vamos a cuidar del mundo, ahora sí que vamos a cambiar la civilización. Esta es una oportunidad para, viste, hay toda una... Inclusive actores políticos aparecieron, ¿no? La pospandemia va a ser distinto, ya no vamos a explotar tanto al prójimo, el capitalismo se va a volver solidario y cosas por el estilo, que iban siendo desmentidas en el mismo momento que eran dichas, porque la sola competencia por qué hay miles de vacunas, y bueno, porque no hay solidaridad, no hay colaboración, no hay concurrencia. Es decir, vos fíjate que los esfuerzos se muestra como positivo que haya decenas de vacunas, y puede serlo en algún sentido, porque es una gran experimentación, pero hay que ver que también en que haya decenas de vacunas está la competencia. Es decir, los rusos te lo dejaron muy en claro cuando le pusieron Sputnik a su vacuna. O sea, somos los primeros que llegamos al espacio, digamos, en la carrera espacial, ni más ni menos que era la carrera nuclear, ¿no es cierto? Es decir, los horrores de la segunda mitad del siglo XX, el pánico del siglo XX, que era la guerra nuclear, ¿no es cierto? Que era el gran pánico de la segunda mitad del siglo XX, evocado ahora en esta situación. Así que ahí hay toda una serie de cuestiones que desmentían eso en el mismo momento. Pero de todas maneras ese discurso no prosperó demasiado. Eso es algo que va a haber que pensarlo. Pero respecto de los 60, me parece que también hay que agregar algo, que es toda esa visión romántica del amor libre, digamos, y de la libertad cultural y gestual, corporal, que se produjo en ese momento, fue desmentida también porque las cosas no sucedían así. Por ejemplo, para la ola verde, para la ola feminista, esta última ola feminista que hay ahora, está muy claro que en aquel momento la libertad sexual se presentaba como abuso, como algo abusivo, como continuidad del patriarcado, ¿no es cierto? Es decir, el varón era el que decía a la mujer, bueno, si somos libres, entonces ¿qué importa? Que quieras o que no quieras, y los cuerpos ya no son morales. Había toda una situación de regulación de las prácticas que resultó traumática también. Después también resultó traumática la cuestión de que no importara de quién eran los progenitores o las progenitoras, la vida comunitaria. Todo eso tuvo un interés enorme desde el punto de vista de experimentación cultural, pero como toda experimentación cultural, ocasiona efectos no deseados que se advierten después. Por eso, esta es una época muy conservadora, la nuestra, la actual, que lamenta todos los efectos adversos de las experimentaciones. O sea, ahora se le entrega el privilegio de la experimentación a las corporaciones.
Las corporaciones, lo que hacían los hippies lo hace Facebook, lo hace Twitter, lo hace TikTok. Ellos están experimentando con nosotros con iguales efectos adversos terribles que se van a ir advirtiendo, devastadores, pero ahora ya es como si el capitalismo hubiese capturado el espíritu experimentador de los 60, ¿no es cierto?, de la posguerra, de la época de los baby boomers, etcétera, ¿no es cierto?, ese aire de libertad, de experimentación, ahora se ha convertido en objeto de la industria cultural y social, pues es una industria social, también las redes sociales. Entonces, donde ocurre esta cuestión de lo que vos llamás el retraimiento, que efectivamente es un modo de definir como libertad el orden del mercado. Es decir, la libertad es, si tenés dinero, disponer de él para consumir, ¿no es cierto? Que es una ficción, es decir, tiene muy poco de libertario porque no solo depende de tus recursos, sino que además hay muchas regulaciones. Es interesante que aparezcan entre esos personajes libertarios diciendo las pavadas tremendas que dicen, y que hablando así del Estado, cuando uno no podría ni abrir una botella de agua comprada en el supermercado si no fuera por el Estado, Claro. pues te envenenarías. Es decir, el Estado el que te garantiza que podés abrir una botella de agua y no verificar el contenido y beberlo sin pensar, viste que uno abre eso es un hábito, ¿no? Claro. Es un hábito nuevo en la historia civilizatoria. Siempre para tomar agua había que ver si el agua era bebible o no, si era potable. La gente iba al río, iba al pozo y cada vez que tomaba agua de ahí, verificaba en qué estado estaba el olor, el sabor, a ver si el agua era potable o no, y muchas veces no lo era, y la gente se intoxicaba y se moría. Bueno, ahora compras una botella de plástico o abrís la canilla y el agua está garantizada por el Estado. No está garantizado por el Estado. Se ocupa de que vos no te mueras. Hace años todavía era muy común que la gente vos leías en los diarios hace 40 o 50 años, ¿no? Que la gente se intoxicaba de botulismo, iba a comer ravioles a un bodegón y había una intoxicación y se moría gente. Hoy en día eso prácticamente no ocurre. No. Hay un control bromatológico, un control sobre la circulación de alimentos, ¿no es cierto?, muy fino. Es decir, esta sociedad es muy tecnológica, es muy precaria por eso, todo es muy artificial y al mismo tiempo muy experimental, se experimenta también, ¿no? Entonces, lo que digo es que las corporaciones han capturado la experimentación para su beneficio, para su monetización, para su acumulación de capital. Y estamos todos sometidos a una especie de colonialismo, a un extractivismo. Todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que nos gusta, cuando nos despertamos, cuando dormimos, ¿viste? Porque te dicen no mires el celular en la cama, pero eso lo que hace es que la corporación esté con vos en la cama. Claro. Y si no lo mirás, también está en la cama, porque tiene registrado que no lo miraste. Claro. O sea, y además están esas aplicaciones de sueño, ¿viste? Que te miden el sueño, a ver cuánto te movés. Yo como soy insomnio las uso, entonces queda registrado. Y eso las aplicaciones del fitness de Google, que te miden la frecuencia cardíaca, cuántos pasos diste por día, qué tipo de ejercicio haces. Es decir, hay una intervención sobre los cuerpos de una radicalidad extraordinaria. Y que tiene Ni el un Gran carácter... Hermano se pensó en esos términos. Sí. Lo que pasa es que esta vez no es con torturas como el Gran Hermano, sino que todo es agradable, gratuito, voluntario. Entonces, vos tenés que poner acepto a una larga statement de derecho de los abogados, de cada cosa. Viste que uno está aceptando todo el tiempo cosas que no sabés que aceptaste, porque si quisieras saber, tenías que tener un estudio, claro, de abogados de no sé, $1 millón por mes para que miren todas las decenas, viste, que son más que las contraseñas, viste que tenés decenas de contraseñas. Bueno, eso es lo que está pasando. Es decir, nosotros, las personas desaparecemos ahí. Nos convertimos en efectores de intercambios, de signos, de moléculas, de gustos, de deseos, libres. Son libres en un sentido figurado. Es decir, Sí, ridículo. es una libertad ficticia, ¿no es cierto? La libertad es que
hay cierta dimensión de todo ese proceso, digamos, el esclavo tenía libertad para gritar de dolor o para estornudar. Es decir, también es como si hubiesen dicho que era libre de tragar lo que comía. De hecho, cuando existía la esclavitud se decía de eso también, ¿eh? Porque había ¿Sí? esclavos bien tratados, no con esas palabras, pero ¿qué pasaba? Tenemos la imagen de la esclavitud con el látigo, pero no. Y Tarantino, por ejemplo, cuando yo estaba volviendo a ver Django, Sí. vos fíjate que en Django Tarantino destaca mucho toda la cantidad de esclavos muy felices con sus Ujú. amos. Sí, sí. Las mujeres simpáticas que reciben a los visitantes y también vestidas. En la escena de los mandingos que se matan, hay una mujer que la dejan presenciar la escena porque es de confianza. Está el otro personaje que crió al amo. Es decir, Ujú. la esclavitud no implicaba que todos eran maltratados, sino que había consentimiento, había esa relación amo-esclavo de la que habla Hegel, etc. Bueno, es decir que cuando la rechazás la esclavitud, la rechazás en bloque y toda la situación de sujeción te resulta inaceptable. Bueno, algún día va a pasar con lo que está sucediendo ahora con las redes sociales, algún día lo que estamos haciendo ahora que nos parece libre va a ser visto como una forma de esclavitud, de Ujú. sujeción. Es Ujú. decir, alguien mira todo lo que pienso, lo que hago, lo que siento, lo que miro, lo que toco, todo el día, las 24 horas, cuando duermo, Ujú. cuando estoy despierto, qué como, cómo me muevo, qué papel higiénico uso, toda esa información, el Big Data es una forma de sujeción formidable, Ujú. formidable, ¿no es cierto? Por eso el riesgo de totalitarismo de la pandemia, por supuesto es decir, eso también forma parte del pánico, negar el riesgo de totalitarismo. Es decir, aunque cuando hablamos de cinturón de seguridad, no nos rebelamos contra el cinturón de seguridad. A ver, usemos ese ejemplo, ¿no? El cinturón de seguridad no es algo bueno, porque lo que no es bueno es el tránsito automotor, que es desigual, es violento, mata gente. Por eso ha habido una reacción muy fuerte, contracultural, a favor de la bicicleta, de los tranvías, de los ferrocarriles, de caminar, de hace muchísimos años, muy lenta también, porque el auto se impuso, porque el auto prometía libertad. Vos fíjate, el gran artefacto liberal ese automóvil, puedo ir a donde quiera. Pero El es mentira. celular. El El celular celular, antes era la libertad. claro. Sí, era Se eso. presenta como libertarias cosas que, por distintas razones, terminan no siéndolo. El auto porque se trabó a sí mismo con su velocidad, con las autopistas, con los accidentes, con la contaminación. El auto se convirtió en un objeto que algunos críticos llamaron contraproductivo. La contraproductividad es cuando algo que te tiene que liberar, en realidad no es Te caro. aprisiona. Tiene toda una cantidad enorme, el tema del petróleo. El auto se convirtió en un artefacto, Y los tanto embotellamientos. Los los embotellamientos. embotellamientos. Claro, no te lleva a ningún lado, vas a 10 kilómetros por hora y vas más rápido en bicicleta. Tanto ocurrió esto, fíjate qué interesante, que en la Argentina quienes traen esta contracultura es la derecha. Ujú. Porque se instaló Sí, tanto esa contracultura. Por eso lo que vemos es como fenómenos contraculturales que venían por izquierda son tomados. asimilados por los poderes corporativos o por las derechas y se presentan como cool, como prestigioso caminar, andar en bicicleta, tomar el cafecito en la acera, etcétera. Pero todo eso tiene un origen contracultural. Ahora, Ujú. el control de la pandemia, por supuesto viste cómo se puso de moda atacarlo a Gambén porque planteaba las cuestiones de la biopolítica, del control social. Y bueno, no, eso es un problema, porque Ujú. todas las tecnologías implican control social. También implica control social muy sutil, digamos, e inadvertido, el uso de Facebook. Es decir, Facebook, la gente usa Facebook de una manera como se usa la ciudad. Vos vivís ahí y es lo normal. En la ciudad también hay gente disconforme, que no le gusta ir a las aglomeraciones, no le gusta ir a la cancha, por ejemplo, no le gusta rozarse mucho, sino que estar de un modo más solitario. Hay distintas maneras de proceder, no es que porque vivís en una ciudad todos tramitamos del mismo modo la vida urbana. Hay muchas maneras de tramitar la vida urbana. Hay nocturnas, hay laterales, marginales, contraculturales, predominantes, hegemónicas. Bueno, con las redes sociales pasa lo mismo, pero el modo dominante de las redes sociales es un régimen de captura. O sea, vos entregás tus datos, tu vida, tu casa, que es lo que ahora está pasando con Zoom, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, esto podría ser de otra manera.
¿Por qué naturalizamos el hecho de que estás en tu casa, en tu dormitorio, en tu cocina, en tu intimidad, expuesta? Esta situación que estamos viviendo no es normal, no es natural, no solo porque hay pandemia, sino porque en realidad el diseño que tienen estos artefactos, estas modalidades de las redes sociales, procura deliberadamente involucrarte en tu intimidad, o sea, extimizarte, desproveerte de tu reserva. Por eso el retraimiento es bien complejo, es también una reacción de defensa frente a, estás completamente expuesto, entonces bueno, yo quiero mi cosa, mi derecho, mi identidad, porque me la sacaron toda, o sea, me quedé prácticamente desprovisto, ¿no? Hace un ratito antes del programa hablábamos que en la época de Perón era yendo de casa al trabajo, él trajo a casa, Charlie trajo algún día yendo de la cama al living, y esto que decís vos es como yendo de la cama al living con cámaras de seguridad dentro de tu casa, ¿no? Claro. Con cámaras que donde además, yendo de la cama al living, como lo pensó García en su momento, de eso nada quedó, porque todo eso se da y es puesto en consideración pública de algún modo. Ni siquiera eso nos ha quedado, la posibilidad de estar deprimidos en casa y ir de la cama al living. Sí, eso está pasando en tal medida que, del mismo modo que cuando vos vivís en un barrio de casas, por ejemplo, entonces se valora si vos te saludás o no con los vecinos, cómo los mirás, cómo sacás la basura, o sea, toda la sociabilidad que hay entre pares en una localización donde se vive. Todo eso es valorado por los demás y determina tu rol en esa sociedad, ¿no es cierto? Esta persona no saluda nunca, sale muy poco, no la ves, o sí la ves, se da con la gente. Bueno, eso se transfirió a Facebook. Claro. Entonces, si vos no querés hacer eso, te convertís en una persona, en algún aspecto, excluida. Claro. Bueno, a un nene de 10 años, vos si saludás a un vecino, te pregunta, ¿y por qué lo saludás? Y sería como un like, le tenés que explicar, para claro, que el pibe ya entienda, digamos. O sea, una analogía, a veces pasa eso, ¿no? A mí me pasó un niño que probó una naranja y dijo, qué parecida al Tang, ¿no? Lo cual genera esta cuestión de lo de intratable, donde todo opinamos, donde no hay punto de referencia, donde no hay un mundo, y donde lo simbólico de algún modo pasa a ser parte de la realidad y la realidad se desvanece de alguna manera. Ahí uno se pone nervioso, ya a una edad, uno se pone nervioso frente a estas cuestiones, parece innegable que vamos ahí, y uno le preocupa si ser conservador, una palabra que nunca nos ha gustado, que nos acusan de conservadores, pero que en algunas cosas por ahí habría que revisarlas. O encontramos otra palabra, conservacionista, que no es tan molesta. Decir, bueno, yo soy conservacionista, no soy conservador. ¿Cómo hacemos para, de algún modo, plantear, aparte de discutir, de hacer una crítica a lo que estamos viviendo, de recuperar algunas cuestiones? Sí, es una pregunta muy interesante y que daría para hablar muchísimo, ¿no? Porque conservador, ¿qué sería? Volver al pasado. Eso que se mantenga. También. O que se mantenga, de determinada lo presente. Forma. Eso ocurre, ¿no es cierto? Ocurre culturalmente de muchísimas maneras, ¿no? Es decir, ocurre con la reivindicación de viejas tradiciones culturales o religiosas que se reponen. O sea, hay un fenómeno de ese tipo. Ahora, por otro lado, el modo en que eso ocurre, el modo en que se es conservador es actual. Vos no podés ser conservador anacrónicamente o discrónicamente, porque no hay vuelta al pasado. A las situaciones efectivas del pasado no hay regreso, porque vos tenés toda una serie de condiciones que son las actuales y que son ineludibles. Entonces, cuando se reivindica el conservadurismo, se lo hace de una manera actual, para no ponerle otro adjetivo posmoderno, como lo quiera llamar, no le pongamos otro adjetivo. Es actual, es con celular, es con un satélite que te ve caminar por la calle. O sea, uno está siendo observado por un satélite. Los satélites pueden distinguir objetos muy pequeños, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, a veces miles de satélites. Sí, claro, por eso. Vivimos en por eso, la ciudad actual no es el cemento, la acera, sino que es estar bajo la cobertura de satélites, en redes virtuales, en redes informáticas. Todo eso es la ciudad. La ciudad es la combinación de todo eso. La ciudad es Facebook también. O sea, hay una calle ahora que es Facebook.
Entonces uno le puede gustar o no, viste, sacar la sillita a la vereda. Hay barrios que son así, otros que no son, gente que la saca, gente que no la saca. Bueno, Facebook, no voy a decir sacar la sillita a la vereda, porque eso tiene un componente afectivo, tierno, que no comparto, digamos, porque me parece que no es eso lo que está ocurriendo. Sacar la sillita a la vereda no era una forma de control social, era una forma de afectividad. ¿Eh? Claro, una forma de confraternizar. Claro, Digo, hay miles de personas que sacan a pasear el perro por Facebook. Exactamente. Por otra parte, no había una corporación como hay ahora, no había un Zuckerberg que registraba cuando sacaba la sillita, porque ahora es sacar la sillita a la calle, pero con un Big Data que registra lo que estás haciendo, las conversaciones, te pone publicidad. Estás con la sillita y como pensaste antes en algo y recibieron el dato de qué cosa estuviste comiste algo y te ponen la publicidad. Es como si al sacar la sillita te pusieran ya la publicidad targeteada, ¿no? Entonces el conservadorismo, yo creo que es una falsa discusión eventualmente. Es un enunciado que se formula como emblema por algún interés cultural o político, pero no es un fenómeno sociocultural efectivo, porque aparecen nuevas formas contraculturales. Es decir, hay jóvenes que no tienen celular, que no lo quieren tener. Hay contracultura hoy en día, gente millennial que está fuera de las redes, que no usan Windows, etcétera. Yo tengo, por ejemplo, es un amigo y que ha sido estudiante, bueno, y ya no es millennial, es de una generación un poco mayor, pero no mucho, que la única forma que tengo de comunicarme con él, de hecho, es por mail. Uh-huh. No tiene celular, no tiene redes sociales, o va anónimamente y mira, pero no sabes quién es. Es decir, no quiere estar en ninguna de esas cosas, y hay muchos así. Una vez que te pones a observar, ocurre eso, que hay formas contra gente de disconforme con lo que prevalece, lo que está de moda, lo que parece tan natural. Entonces, me parece que reclamar por experiencias o derechos perdidos puede describirse como conservador, pero también es revolucionario. Es decir, uh-huh. es paradójico. Uh-huh. Es revolucionario porque se le pide a lo que tenés disponible mucho más de lo que te ofrece. O sea, yo no quiero un auto, quiero poder caminar. Claro. Y poder caminar en una cultura técnica es avanzar, no es retroceder, no es ir al sendero de una aldea de hace 500 años, sino que es caminar en la ciudad actual, que es esta ciudad satelital e informática. Bueno, ¿cómo hacemos para caminar? Entonces te dicen, bueno, podés caminar en un caminador, ¿no? Pero viste que cada vez hay más una cultura del caminar. Hay una cultura del caminar, de los espacios verdes, de la ciudad habitable. Es decir, lo que se llamó, y eso justamente tuvo que ver con lo que vos mencionabas antes, que fue la crisis de los 60, el derecho a la ciudad. Uh-huh. Cuando aparece el derecho a la ciudad, ¿no es cierto?, que lo plantea Henri Lefebvre en los años 60, 70, el derecho, que lo plantean los situacionistas, el derecho a la ciudad es discutir todo esto, y ahora tiene una nueva forma, a través de los hackers, a través de los usos de las redes, a través de un montón de formas que, por ejemplo, el tema de que vos no puedas, que cada cosa que hagas en las redes quede para siempre. Es tremendo. Produce una disconformidad. Mucha gente no se da cuenta, pero después las propias corporaciones te ponen el Snapchat o te ponen las historias, las cosas que no son para siempre, que duran 24 horas, porque es intolerable que todo lo que decís y todo lo que haces quede para siempre. Uh-huh. Es insoportable. Es decir, hay un capítulo de Black Mirror sobre eso también, ¿no? Sí. Viste que queda todo registrado, entonces, bueno, la vida se convierte en una especie de un álbum que es imposible de ver todo el tiempo. Claro. Vivís para ver lo que pasó y ves a vos mismo viendo. Sí, Funes el Memorioso. Lo cual es ridículo. Claro, es lo de Funes el Memorioso, el Día de la Marmota. Eso. Bueno, esto es un que te ves a vos mismo, que es como estar frente a un espejo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, todas esas cosas van a ir cambiando. Y lo que ha ocurrido con la pandemia es que, bueno, en ese sentido también es un choque con el iceberg, con el témpano, ¿no? Uh-huh. Porque produjo una disrupción, interrumpió, no solamente en el sentido literal del encierro, sino que puso en cuestión, no solamente en el sentido más inmediato que es, bueno, ahora todo va a cambiar, todo va a ser más virtual. No va a ser más virtual. Una de las primeras cosas que escribí en estos días y que demuestra que no va a ser más virtual es que el momento de más turismo de la historia ha sido en la época de Google Maps. Uh-huh.
Es decir, cuando vos podés ir a cualquier lugar del mundo prácticamente y recorrerlo virtualmente, es cuando la gente más quiere ir a ese lugar. O lo quiere tocar, quiere estar ahí, quiere sacarse una selfie. Viste que la selfie uno la denuestra por lo virtual que es, pero el tipo quiere sacarse la selfie en la punta de una torre y se muere, se cae. ¿Viste ¿cómo se llaman los que hacen este deporte que es usar la ciudad como un espacio acrobático? Tiene un nombre, No ahora sé no me cómo se sale. llama. Esos No que van, importa, ya entendimos. acróbatas que van corriendo por azoteas y que usan cualquier espacio y se suben a la antena de televisión de una torre de 100 pisos y se sacan la selfie de ahí y, bueno, ahora se me fue el nombre de... Es un olimpismo medio extravagante. Bueno, pero es un fenómeno que pone en cuestión los límites de lo que está pasando. Después te lo pasa a TN los sábados a la noche, ¿no? Parkour me dicen acá que se llama lo que Parkour, está. es el parkour, esa es la palabra que no me salía. Bueno, el parkour es una forma de experimentar lo urbano, ¿no? Porque se filma, se transmite por redes. El parkour es como si resumiera la ciudad actual, que es todo eso que decimos, el satélite, la torre de 100 metros, las redes sociales, las cámaras que pueden comunicar por Facebook en el mismo momento en que estás haciendo eso, y la transgresión de todas las pautas, porque en realidad el parkour es una reivindicación del derecho a la ciudad, de alguna forma, ¿no? Es decir, no quiero ir por la senda establecida, por el medio de transporte, por el paquete turístico. Quiero experimentar la ciudad con mi cuerpo según mi habilidad. Tengo una habilidad extraordinaria para moverme y la quiero usar en cualquier lado. No quiero que me pongan ningún límite, quiero correr el riesgo, no afecto a nadie más. Bueno, todo eso. Pero aparte filmarlo y mostrarlo. Claro, además exhibirlo. Bueno, que a veces lo riesgoso es más filmarse que hacer ese tránsito. El entrenamiento que hay que tener para hacer eso es de tal magnitud que produce un rédito, una satisfacción extraordinaria, ¿no? Evidentemente, hacen cosas que parecen imposibles, viste que lo hacen con bicicletas, con skate, con un montón de formas, ¿no? Pero bueno, lo que está ocurriendo es que discutir, en última instancia, el problema es urbano, la distancia, el no salir, el que la aglomeración produzca efectos adversos, es decir, que sea el caldo gordo de los virus, ¿no? Pero la virtualidad se cruza, se complementa, se imbrica en la vida física, no la supera ni la reemplaza, eso quiero decir. Es decir, cuando vos tenés Google Maps es cuando la gente más viaja. Cuando vos tenés pandemia es cuando más querés ir a tomar el cafecito, querés estar en la calle. Ahora, el problema con la calle es que no hay calle, porque la calle es un lugar peligroso, no hay afuera. Entonces, es válido discutir cómo recuperar eso. Insisto en esta cuestión. Hay que distinguir ese problema del aprovechamiento político. Es decir, de querer dejarlo mal parado a Alberto Fernández con hacerlo responsable de lo que está ocurriendo, que es lo que están intentando hacer. Esa discusión es relativamente independiente de la complejidad que tiene cómo salimos o cómo procesamos esta situación, ¿no? Ahí hay una cuestión que me parece interesante también observar, que esto que vos planteabas del panel intratable, donde todas las opiniones valen lo mismo. Y Alberto Fernández tiene un trabajo, los opinadores tienen su trabajo, el ciudadano tiene su trabajo puntualmente, y a veces se confunden que esas responsabilidades, un poco lo planteabas vos con los médicos y con los que hacen curvas, o con el plan del fuego y el bombero, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahí también se confunde las funciones que tenemos cada uno de nosotros en la sociedad, y pareciera que todo vale lo mismo, ¿no? Me parece que ese es un tema clave, porque eso ha venido ocurriendo. Por un lado, es la emancipación moderna, ¿no? Es decir, somos todos iguales. Es decir, esa cuestión, las revoluciones burguesas, la revolución francesa, la igualdad, conduce en esa dirección. Es decir, ¿por qué yo no puedo opinar de lo que sea? Cualquier cosa. De hecho, pago impuestos, voto, soy ciudadano, y entonces vos tenés la comunicación pública de la ciencia, tenés la educación como un proyecto de que la gente adquiera la capacidad, eso es la ilustración, la enciclopedia, la capacidad para opinar libremente, tener fundamento. Ahora, eso es un proceso que opera como una promesa incumplida, porque
Al mismo tiempo, el conocimiento se ha complejizado, se ha dispersado tanto que nadie puede tener los fundamentos para opinar. Entonces, ¿qué genera eso? Una especie de desconexión, ¿no es cierto? Cada uno que quiere plantear algo lo hace desde un lugar de reputación que siempre está en crisis de legitimidad. Y eso trajo la pandemia también, ¿no? Es decir, como parte de ese proceso, la salud ya no era lo que decían los médicos o los científicos, sino que era más bien una cuestión estética ya en los últimos años. La salud es el bienestar, pero el bienestar es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que consumo, lo que me dicen en las redes sociales, cambiar de género, ser un tigre, hacerme implantes para, como se ha hecho, es decir, ser cualquier cosa, tener una enorme posibilidad de utilizar la técnica. Y por lo tanto, la idea de salud que tiene la OMS, no es casual lo que pasa de Estados Unidos yéndose de la OMS. La idea de salud de la OMS, que es una idea de la posguerra desarrollista, de un mundo que tenía una cierta idea de progreso, está en estado de legitimación por la confluencia transcultural, porque hay distintas culturas, distintas maneras de vivir, distintos cuestionamientos. Y entonces la salud se ha convertido en un bien bastante discutible. Y eso ha llevado a una confusión sobre de qué estamos hablando, y eso está ocurriendo ahora. Es decir, vos fíjate que ni siquiera se plantea, yo he visto, por ejemplo, una académica de comunicación, periodista en TN, discutiendo agresivamente con un representante de terapia intensiva, una persona de más de 60 años que pasó toda la historia, es decir, el tipo encarna la historia de la terapia intensiva desde su fundación hasta ahora, y habla de lo que sabe perfectamente, y ella, porque miró una curva en una revista científica, le cuestionaba sin ningún tipo de tacto ni de consideración, y eso es lo que está ocurriendo más. Doy ese ejemplo, pero podría haber dado cualquier otro, pero lo doy porque no era solamente una periodista, es una académica, o sea, porque ahora el periodismo ya no es ese oficio autodidacta. Y si lo sabemos, nosotros estamos en ese mundo, y eso se ha ido sofisticando cada vez más. Entonces vos ahora tenés un periodismo académico muy formado universitariamente, que interviene eventualmente con intereses políticos o por mera ignorancia en una situación en la cual todo se puede discutir. Por eso quien resuelve ese entuerto es la política. Es decir, es el gobierno el que dice qué asesores va a tener, y al que se le acusa de no tener los asesores que debería tener, y muchas veces lo hacen universitarios o científicos que dicen, no, tendría que haber, yo también tengo que estar en esa discusión. Y el modo que ocurre eso es finalmente político, porque ¿quién decide? Decide el poder, decide poder político. El poder político, el poder elegido en este caso. El poder político con toda la complejidad que tiene, que puede ser elegido, puede ser democrático, o puede ser más vertical, como en el caso de China o de Rusia. Entonces, finalmente, la idea de que la política está siendo atacada, hay una antipolítica, pero hay una facticidad de la política, hay una necesidad pragmática de que alguien gobierne, ¿no es cierto? Por eso, una metáfora que me parece útil en estos días es la navegación. O sea, hay un timón, porque estás en medio del mar, no sabes lo que va a pasar, ¿no es cierto? No la navegación actual, sino la navegación histórica, que es la gran metáfora de la incertidumbre. Vos salís y no sabés si vas a volver, no tenés el control total de lo que va a suceder, es la aventura, y tiene que haber alguien que coordine los esfuerzos. No puede ser, no es democrático, no puede hacer cada cual lo que quiera. Entonces, una situación de emergencia como esta nos coloca en la metáfora de la navegación. Vos tenés un capitán y eventualmente hay motines, hay desobediencia, hay conflictos, puede mandar a alguien a castigarlo, ¿no es cierto? Al carajo, eso era el carajo. Mandar a alguien al carajo era ponerlo en el extremo arriba y dejarlo sin comer unas horas para que sufriera bajo el sol, porque había desobedecido una orden del capitán y que ponía en peligro a todos, ¿no? Yo me acordaba ahora del libro de Jonás de la Biblia, ¿no? Que Jonás desobedece a Dios y se va en barco en la dirección contraria, y entonces se produce una tempestad, y los tripulantes que saben que la culpa es de Jonás lo tiran al mar.
Ujú, Es decir, había que buscar hay una narrativa de la culpabilización. Como no sabés por qué ocurren las cosas, ujú, entonces las interacciones sociales o humanas lo resuelven a través de la violencia. Y ujú. algo de eso está ocurriendo ahora, cuando se dice el virus chino o la gripecinia de Bolsonaro, Sí, pero es la política, no nos sí, era confundamos. Es política. decir, la política opera de un modo o de otro en todos los casos, ¿no? Ale, buenísima la charla. Tenía 20 cosas más para preguntarte, pero nos mandaron arriba del palo, nos fuimos un poco largo, Sí, pero nos estuvo... extendimos, ¿no? Sí, nos extendimos un poco, pero viste cómo son estas cosas. Son para, mientras uno ordena la casa, poder seguir escuchando, tratar de ir siguiendo todas estas cuestiones. Alejandro, te quiero mandar un abrazo enorme. Fue una lindísima charla. Quedaron cosas pendientes. Capaz que hacemos una serie en vez de un programa Sí, para una de esas Netflix. series así de capítulos. Sí, en la casa de Alejandro Kaufman se puede llamar. Y Claro. seguimos O charlando. la de Damián Valls. Sí, también. Bueno, te mando un abrazo Bueno, un enorme, la verdad, abrazo un muy placer. grande y muchas gracias, un gusto muy grande. Bueno, y seguiremos charlando la semana que viene. Ahora es el momento que yo miro a cámara, como corresponde en estos casos, y lo saludo a usted para que la semana que viene nos encontremos nuevamente aquí en Periscopio. Adiós.